todos, compañeros y compañeras. Yo lo que dije es que quería en esta presentación explicaros un poquitito mi experiencia en estos 25 años, porque hace 25 años que trabajo en la misma área básica de salud, respecto a la atención a los niños y las niñas inmigrantes. Primero de todo nos hemos de preguntar a qué niño y a qué niña. Y lo primero que querría deciros, y esto es lo que me ha enseñado también estos 25 años, es que cada niño y cada niña son distintos. Todos lo sabéis, ¿eh? Los pediatras, pues si recibís un niño autóctono, también sabéis que es un niño distinto. Pero muchas veces englobamos en un mismo saco, por ejemplo, a todos los inmigrantes, y no es así. Cada niño es diferente. Cada niño y cada niña son únicos. Por lo tanto, cuando en vuestra consulta entre un niño o niña, lo primero que tenéis que pensar, ¿quién es este niño o niña? ¿Qué lleva detrás de sí? ¿Qué es su identidad? ¿Qué es? ¿Cómo le puedo ayudar de la mejor manera, sea autóctono o sea inmigrante? La realidad es que los niños inmigrantes nos plantean una serie de, digamos, problemas. ¿Cuáles son estos problemas? Los más importantes son la comunicación, el desconocimiento y también, por qué no decirlo, nosotros mismos. La comunicación. La comunicación, en este estudio que me daba el compañero, al cual se ha referido Maite, es uno de los problemas que más impacta y que enseguida sale cuando preguntas a los profesionales que atienden inmigrantes ¿cuál es lo que más le dificulta? Pues es la comunicación. Evidentemente, la comunicación puede ser extraordinariamente difícil si resulta que el inmigrante que tenemos adelante, sus padres, pues no saben en absoluto ninguno de los idiomas que hablamos. A pesar de todo, también pensar que también algunos, por ejemplo, de Sudamérica, pueden hacer servir una serie de expresiones, etcétera, que sean diferentes a la nuestra. Pero la cosa ya es así como horrorosa cuando se nos presenta a alguien y veis que no, nada más habla en urdú, nada más habla en tagalo, etcétera, y no les entiendes. ¿Qué podemos hacer nosotros delante de este problema de la comunicación? Primero de todo, muy importante, la comunicación no verbal. Pensar que este es un recurso que puede parecer tonto, pero que realmente es súper, súper importante. Decir, comunicación no verbal. Después, pensar lo que es ideal. Lo ideal es que tengamos un mediador o mediadora en nuestra consulta, ¿vale? Digo más mediador que no traductor. ¿Por qué? Porque el mediador nos puede dar también una visión de lo que esperan culturalmente estos pacientes de nosotros. Por lo tanto, mejor un mediador. Estos mediadores podemos tenerlos, si tenemos muchísima suerte, en nuestros centros de salud. Que no tenemos tanta suerte, podemos mirar dónde hay estos mediadores, porque a lo mejor los podemos compartir con los servicios sociales de nuestro ayuntamiento, etcétera. Pero vale la pena intentar saber este recurso. Después hay otros más de recursos, son pues, los pictogramas. Allá en Cataluña podemos llamar en un número de teléfono y nos ponen con un traductor que mediante teléfono nos podemos comunicar de esta manera, que es muy poco personal, pero que realmente muchas veces nos saca de muy bien del aprieto. Y después también podemos usar pictogramas, etc. La otra cosa es los familiares, los que vienen con ellos, y decir que vengan con un familiar que ya sepa hablar el idioma. En principio, nosotros se desaconseja en el protocolo, pero he de decir, aunque me ponga roja, que lo hago servir yo también, es usar a los menores de la familia, que muchas veces han aprendido el idioma con muchísima más rapidez que sus mayores. No se habría de hacer, pero cuando estás apurado, pues lo haces, ¿vale? Lo otro es el desconocimiento. ¿Qué será? Es lo que decía Maite. ¿Qué costumbres tendrán? ¿Esto influirá en su salud? ¿Qué pensará? ¿Qué dirán? ¿Cómo les puedo hacer entender que tienen que tomar una medicación, etcétera? A pesar de todo,
creo que esto es una cosa que nosotros podemos ir trabajando poquito a poco, también teniendo en cuenta de que los inmigrantes normalmente se agrupan por zonas. Sí que es cierto que algunos tendrán muy pocos y a lo mejor les llegará de tanto en tanto, pero muchos de ellos se agrupan por zonas. Por lo tanto, vale la pena hacer un acercamiento a las comunidades, en el caso que sea así, que son más numerosas en nuestra zona. Por ejemplo, en la zona donde yo trabajo, la más abundante es la población filipina, cosa que no ocurre prácticamente en ningún otro lugar del Estado español. No hay tanta proporción de filipinos. Pues, a ver, con todo cariño, pues no me preocuparé de la cultura del Senegal, en el cual no tengo a nadie, y posiblemente me he de acercar a esta cultura, que es la cultura filipina, que es la que yo atenderé. Y después, tal como dice este dibujo, este cómic, lo que más se parece a una madre magrebí o inmigrante es a una madre española, catalana, gallega o lo que sea. Realmente es así, porque la maternidad es una cosa que conlleva muchas cosas comunes. Y después tenemos el problema de nosotros mismos. Muchas veces, pues, a veces no nos hemos permitido pensar, ¿yo soy racista? Ni lo hemos. Es que cuando empezamos a decir yo, nos callamos, porque qué vergüenza. Pero la realidad es que en la epigenética de la raza humana, el sentido de diferencia de uno al otro, el sentido muchas veces de considerarse superior, entre comillas, al que es diferente, al considerarse realmente como únicos, está muy inculcado. Y entonces, pues no pasa nada si en algún momento tenemos algún pensamiento racista. La cuestión es que nos demos cuenta, actuemos en consecuencia, seamos profesionales y después, poquito a poco, sí que haremos, pues lo iremos modificando. Mi consejo es que lo modifiquemos, evidentemente. ¿Vale? Entonces, nosotros nos preocuparemos de la salud de los niños inmigrantes, de los niños y las niñas inmigrantes. Pero, ¿qué es la salud? La salud no nada más es el bienestar físico. Según la definición de Alma-Ata, es un estado de bienestar físico, psíquico y social. Y en esto tenemos que estar cuando nosotros realmente nos pongamos delante de un niño o una niña inmigrante y queremos darle lo mejor que le podamos dar. Llega y es la primera visita, ¿vale? La primera visita puede ser realmente aquello de decir, y más si te llega pues, que una visita de estas de cita previa normal y tal, allá que no te enteras y tal. A pesar de todo, ¿qué hemos de pensar cuando tenemos una primera visita de estas familias? Pues lo primero que tenemos que pensar es que tenemos que crear una buena relación asistencial, igual que la que tenemos que crear para la población autóctona. Por lo tanto, un saludo, una sonrisa y, sobre todo, lo digo porque mi experiencia ha visto que algunas veces lo hacemos, preguntar primero por qué vienen. Porque yo me he encontrado que venían porque les había, que decir yo, se le habían hecho daño en un dedo y comenzaran a preguntarle antecedentes, de dónde vienen, de dónde no sé qué, y ahora y después desnudarlos del todo. Y claro, pobrecitos, es que puede resultar realmente kafkiano para ellos. Pongámonos un poco en su lugar. Después tenemos que pensar también que en todas las cosas que ahora diremos de que hemos de preguntar, hemos de trabajar también en equipo. Hay, por ejemplo, algunos centros de salud que las primeras visitas de los niños inmigrantes, si no es por patología, las recibe la trabajadora social. Ya ella ya hace una serie de preguntas que nosotros consideramos que es interesante de hacer. Después también puede hacer alguna serie de preguntas la enfermera. No tenemos que hacerlo todo nosotros. Si podemos trabajar en equipo, esto nos descargará muchísimo de esta problemática que decimos que puede ser de atender al niño inmigrante. La anamnesis, pues claro, una anamnesis general. Lo que pasa es que, claro, hay algunas cosas que no preguntaremos a un autóctono. Por ejemplo, difícilmente preguntamos si son consanguíneos.
Y, por ejemplo, en los de Asia Meridional, sobre todo los pakistaneses, lo raro es que no sean consanguíneos. Eso es lo extraño. Por lo tanto, el idioma tenemos que saber, la religión con mucho tacto, porque a algunos no les importará en absoluto decirnos qué religión hay, pero otros pueden realmente pensar que es una intromisión en su privacidad. Si tienen una red social, si están escolarizados, si tienen antecedentes especialmente traumáticos, sobre todo en los niños que nos vienen refugiados. En los antecedentes hay una cosa que tenemos que recordar específicamente para la cuestión de salud, nada más, salud física, que es si puede haberse habido posibilidad de transmisión de enfermedades por vías sanguíneas, y si le han practicado en su país circuncisión, mutilación genital femenina, le han hecho tatuajes, etcétera, porque esto será necesario para saber qué es lo que tendremos que pedir después. Si han tenido contacto con enfermos de tuberculosis, y en caso de inmigrantes que vengan de Sudamérica o de Centroamérica, si su familia o alguien han tenido contactos con enfermedad de Chagas. También hemos de preguntar si tienen algunos síntomas. En fin, estos muy parecido a lo que haríamos con un autóctono. Y sobre todo, muy importante, que no les parezca que les estamos haciendo un tercer grado. A ver, hay muchos inmigrantes, sobre todo aquellos que están en situación ilegal o los refugiados, que si comenzamos a preguntarle las cosas la primera vez y de esta manera, tendremos realmente un rechazo y no crearemos una buena relación asistencial. No están acostumbrados a un medio de salud público que se preocupe directamente de su salud, y cuando han sido preguntados de esta manera ha sido por policía, tienen miedo a delaciones, etcétera, ¿vale? No serán muchos casos a lo mejor, pero tengámoslo muy en cuenta esto. La exploración física ha de ser completa, de arriba a abajo. Quizá hemos de tener en cuenta algunas peculiaridades raciales, la valoración de la vacuna BCG, la valoración del peso y de la talla, que en principio podemos hacer servir las tablas de la OMS o podemos hacer servir las nuestras tablas autóctonas, dado que la evolución es mucho más valiosa que no un valor determinado, y el desarrollo psicomotor. Me he dejado en el anterior la cuestión de las vacunaciones. Las vacunaciones, en principio, cada vez nos llegan más niños con carnets vacunales. La verdad es que al principio era rarísimo, ahora cada vez más. La verdad es que las vacunas cada vez se ponen más en países del tercer mundo, por acciones pues, de la UNICEF, etcétera, y muchas veces la información que nos dan los padres es bastante fiable. Entonces, si realmente es así, incluso si no nos traen carnet de vacunaciones, pero nos explican, le han puesto una pues cuando nació, y después otra cuando tenía 2 meses, y otra... Bueno, miremos el calendario vacunal de aquel país y podemos nosotros confiar en su palabra. Bueno, aquí tenéis algunas peculiaridades raciales. Yo me acuerdo el ridículo que hice con este niño de la coronilla aquí, porque no, ustedes lo han afeitado. Pero no, doctora, no, nosotros, pero lo han afeitado. No, es una peculiaridad racial de unas zonas del Pakistán, y después he visto más. Las manchas mongólicas o de Bars, que no estamos acostumbrados a verla en la zona sacra, pues hay algunos que lo tienen muy extendida. Las hiperpigmentaciones, algunas hiperpigmentaciones en la boca, todas estas son características normales y fisiológicas de algunas razas que nosotros podemos tener de inmigrantes. La señal de BCG puede ser que sea tan evidente como esta del medio, puede ser que sea un poquitito menos como la de la chica esta, que sea menos visible, pero tenemos que mirarla porque después para la valoración de la prueba de tuberculina pues vale la pena.